porque Dios te ha llamado para que seas instrumento en la mano de Dios. A los niños ha llamado Dios también. El Señor usó un niño para multiplicar los peces y el pan. Los jóvenes, a todos Dios llama y a todos Dios está llamando y sigue llamando. Dios está llamando a todos y Dios no nos va a dejar. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver como Dios nos ve, empezamos a tomar otra actitud. Miren, mi nieto tiene un monito que cuando él habla le repite todo. Cuando nosotros, no me alcanzas eso por favor, cuando nosotros estamos en el Señor, ya no hablamos a nuestra manera ni pensamos de nuestra forma, sino que empezamos a hablar como Dios habla. Y Dios habla a través de su palabra. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Ya no usamos nuestra lengüita que murmura, que critica. Usamos la espada, pero no para espadear entre nosotros, sino para espadear en hablar la palabra de Dios, en tener la palabra de Dios como espada en nuestras vidas y hablar lo que Dios dice. Y cuando tú te sientas que no, que otras mujeres lo pueden hacer ese llamado y que vos no lo puedes hacer, el Señor te dice, mira, tú estás arriba, no abajo. Dios te ha llamado para que te sientes en los lugares celestiales conmigo, con Jesús. Dios te dice, hombre y mujer, que tú eres cabeza, no cola, como lo dice allí en Deuteronomio. Entonces empezamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Así, esos son los temores y las cosas. Estamos allí en lo alto. Y le voy a pasar los versículos. Y te quiero decir que cuando te pasen estas crisis, el Señor te dice, mujer, eres libre. Y lo dice allí en Juan 8:36 para los que están sacando apunte. Estás sentada con Cristo en las alturas, Efesios 2, 5 y 6. Sos cabeza y no cola, Deuteronomio 28:13. No lo estamos buscando para ir más adelante. El ángel le dice a María en el 30, María, no tengas temor. María, no tengas temor porque has hallado gracia, favor en Dios. ¿Cuántos de ustedes están esperando un favor de Dios en estos tiempos? ¿Cuántos estamos esperando un favor de Dios? Dice María, no tengas temor porque has hallado gracia delante de Dios. Y cuando hallamos delante de Dios gracia es para respuesta a nuestras oraciones muchas veces. Y también tenemos que ponernos al ladito de Dios, seguir al lado de Dios allí. Le dijo el ángel, no temas. Y quizás nosotros tenemos los temores del matrimonio, del divorcio, de circunstancias que nos pasan, de que a veces no somos compatibles y una cantidad de cosas, y que el mundo muchas veces nos llena de esas cosas, pero Dios ha establecido el matrimonio para que sean uno en el Señor. Y que el amor nunca deja de ser. Amén. Y entonces allí tenemos que agarrar la espada cuando viene Satanás y nos dice que el matrimonio a nosotros a veces anda mal, decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Levantarse, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y decir lo que Dios dice. Aleluya, alabanza a tu nombre. Gloria a Dios. A veces estamos esperando el favor de Dios
en nuestra salud. Y pasan los años y vemos, y a veces la llamamos como pertenencia nuestra a la salud. A veces preguntamos cómo está, y yo el reuma que tengo, lo tengo. No, está de atrevido. Está de atrevido, no es que sea tuyo. Vos tenés la sanidad de Dios. Te tenés que levantar con la espada del Espíritu y decir que por la llaga de Jesucristo y por la sangre derramada en la cruz, sos sana. Isaías 53, estoy pasándolo. Isaías 53:5. La otra está en Josué 24:15. Y seguimos con la espada y vamos a espadear. Porque tú, mujer y hombre, tienes autoridad. Tú tienes autoridad para declarar la palabra de Dios y creerla. Creerla que es, porque no es tuya. Por eso no te tiemble la perita. No es tuya la palabra, muchacho, muchacha. No es tuya, es de Dios. Gloria a Dios. Es de Dios, aquel Dios que abrió el mar para que pasara el pueblo. Ese Dios, el Dios de los imposibles. Esta palabra es del trono de Dios. No es tuya, no es mía, porque la palabra que vos me digas ahora, cuando vayas a la esquina, te la olvidaste. Pero esta palabra es eterna. Esta palabra trae sanidad eterna. Por eso tenés que tomar la espada del Espíritu. Mujer, toma tu lugar. Mujer, hombre, tienes autoridad. Cuando vengan los pensamientos o cuando el mismo mundo te diga que tus hijos se van a ir de casa, que quizás se vayan para las drogas, las malas amistades, que quizás estén en el alcohol, rebelde. Esta es otra generación. Seguís orando por tu hijo, pero eso, otra generación, no, que van a volver a la iglesia. Tú te tienes que levantar y tú le tienes que decir al mismo diablo que viene a ponerte en la mente, que esta mente que tú tenés de Cristo, decirle al mismo diablo: mi hijo, es bendito el fruto de mi vientre. Es bendito el fruto de mi vientre, porque Dios lo bendijo. Te tenés que levantar a decir las verdades de Dios, porque tú tienes poder y autoridad para atar y desatar. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será atado en el cielo. ¡Gloria a Dios! Hombres y mujeres, toma la espada del Espíritu y habla lo que Dios dice. Y este versículo que le decía está en Mateo 16:19. Cuando la economía, cuando empieces que la economía, que el dinero no te da, que no van a salir, que no van a alcanzar para llegar a fin de mes, que trabajo, que voy, que vengo, que esto no va más para más, que todo aumenta, que la canasta familiar aumenta, que el ministro de Economía ya no sabe ni cómo hacer los números, que ya no los hace para abajo, que ya los hace para el costado, para arriba y para el frente, y que a nosotros no nos da. Que la zanahoria que antes la vendían por kilo a 3 pesos, hoy tenemos que comprar una zanahoria a 25, 26 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltar, vamos a ir a la puerta del gobierno, vamos a levantar una manifestación. No, porque si nosotros somos esa iglesia con virginidad espiritual, esa iglesia que cumple con los diezmos, esa iglesia que cumple con las ofrendas, dice que los tesoros de los cielos vendrán a nuestra casa. Se derramará en nuestra casa, nuestra canasta. Nada nos faltará en la mesa. Tendremos el abrigo, tendremos todo lo que necesitamos. Porque los tesoros de los cielos vendrán a nuestra casa. Y así lo dice Dios, no lo digo yo. Y ahí en Deuteronomio 28:4. Deuteronomio 28:12. Muy bien. Así que María
Seguimos con María y ya nos queda poquito para ir terminando. O ustedes, yo digo, les voy a preguntar si las iglesias estaban en los tiempos de Esdras, porque capaz que ustedes estaban en los tiempos de Esdras, pero nadie dice amén, así que no están en los tiempos de Esdras, están en los tiempos rápidos. Y dice, en el 31 le dice el ángel a María, mujer, cuando ella empieza y le dice, Dios has encontrado gracia, el favor de Dios, le dice, mujer, el fruto que tú vas a tener del Espíritu es. Le dice el ángel, bajo la sombra del ángel tú se posará y tú tendrás ese fruto. Le da todas las explicaciones. Mujer y hombre de hoy, tenemos que dar a luz frutos espirituales, porque Dios nos ha llamado para dar esos frutos espirituales. También cuando tenemos un llamado de Dios, decíamos que a veces nos asustamos, que tenemos crisis, pero también tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. A veces tenemos que hacer ajustes, porque lo que viene de Dios